El desarrollo del carácter en el discipulado. Un poquito antes. Un antes. Exactamente. Lección 13. El desarrollo del carácter en el discipulado. Y esta es la parte más práctica. Vamos a hablar de 10 rasgos de carácter del Señor Jesús que deben ser ciertas, que deben verse en nuestras vidas también. Primero un poco de trasfondo en cuanto a eso. Vamos a orar. Padre, gracias porque tu deseo es que seamos santos como tú eres santo. Deseas que tengamos un carácter como el del Señor Jesús, que nos asemejemos a Él. Y gracias por ese proceso en el cual tú estás obrando, nos llamas a estar dispuestos y ser intencionales. Ayúdanos a comprender esto, en el nombre de Jesús. Amén. El desarrollo del carácter en el discipulado. Cuando el hombre fue creado, una de sus glorias era que fue hecho a imagen de Dios, o sea, en semejanza moral y espiritual al Señor. La caída del hombre estropeó esa imagen y le apartó de aquella semejanza a Dios. Y realmente en la santificación Dios desea restaurar su imagen en su pueblo. Restaurar la imagen, su imagen, en personas redimidas. Y quiero que miremos algunos versículos en ese sentido. Ya vimos Romanos 8:29, pero quisiera verlo otra vez. Romanos, porque realmente de esto se desprende eso de cuál es la meta del proceso del discipulado. Romanos 8:28 y 29. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Y cuál es su propósito? Versículo 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Todo para su gloria. Predestinados a parecerse a Jesús. El proceso de restaurar la imagen de Dios requiere también de nuestra participación. Romanos 12:2, porque es el propósito de Dios, pero también hay un llamado. Y no se adapten, Romanos 12:2, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Entonces, nuevamente, cuando hablamos de ese proceso de transformación, que es el discipulado, no dice quédese ahí quietico, y a las 11:59 esta noche, cierre los ojos y va a haber se va a resetear, como es cuando hacen se va a formatear el disco duro y le vamos a dar la versión 4.0 de santificación. Eso como que no pasa, ¿verdad? Cambien su forma de pensar, Romanos 12:2, para que así cambie su forma de actuar. Entonces, el propósito de Dios, Romanos 8:29, es conformidad a la imagen. Romanos 12:2 es, no se conformen, más bien transfórmense. Miremos 2 Corintios 4:16. Y creo que estos son versículos que debemos memorizar, debemos tener muy presentes. 2 Corintios 4:16, por tanto no desfallecemos, antes bien aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Esta idea de restaurar la imagen en personas redimidas. Y uno más, que no está allá arriba, Colosenses capítulo 3, versículo 10. Colosenses 3:10. Y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Semejanza a la imagen de Cristo.
Entonces es un privilegio, es un llamado, pero también es una responsabilidad. La obra del Señor en nuestra vida, la obra maestra de Dios, es el desarrollo de la semejanza a Cristo en nuestro carácter. Ese proceso nos permite ser más efectivo en nuestro entorno. Ese proceso también nos alista para la eternidad. Eso es para la gloria de Dios, el plan supremo de Dios. Dios desea realizar esa obra en nosotros y también en aquellos con quienes estamos trabajando. Eso es lo que quiso decir el apóstol Pablo al decir que él deseaba que Cristo fuera formado en los creyentes. Gálatas 4:19. Figura interesante que usa ahí. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que, me duele harto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Cristo formado en ustedes. Parecidos a Cristo. Entonces realmente creo que el proceso del discipulado se define por Romanos 8:29 y Gálatas 4:19. La imagen de Cristo, Cristo formado en nosotros. Hablemos del significado. ¿Qué quiere decir eso de desarrollar un carácter como el de Jesús? ¿Y cuál es la motivación para hacerlo? Algunos piensan que el carácter va unido al ser desde el nacimiento. ¿Han escuchado a alguien decir, como para disculparse? Cuando hablan de este tema y hablan de que hay que cambiar, algunos dicen, no, a mí no me venga a hablar de cambiar. Yo no puedo cambiar, es que soy así, es mi carácter, mi papá era así, mi abuelo era así. Y yo soy así. Cada uno es distinto y yo así soy. Entonces he escuchado a personas, por ejemplo, hablar. Cuando uno habla de que el creyente debe relacionarse con otros. No, yo soy seco, mi papá era seco, mi abuelo era seco y yo no soy dado con la gente. Bueno, y su papá podría haber sido muchas otras cosas también. Pero en Cristo somos nuevas criaturas. Y lo del carácter no es fijo. Lo del carácter puede cambiar por el poder de Dios. Si rehúso cambiar, lo que estoy diciendo es que no me someto a los cambios que quiere hacer el Espíritu Santo en mí. Otros piensan que el desarrollo de su carácter es una responsabilidad solo del Espíritu Santo. Si Dios quiere que cambie, me cambiará. Ese es el 4.0, ¿verdad? Santidad 4.0. Tienen la idea de que ellos no tienen nada que ver con la transformación del carácter. Eso tampoco es cierto. Esa forma de pensar contradice los pasajes bíblicos que exhortan y apelan a la voluntad del creyente a fin de que coopere con Dios en su proceso de santificación. Mis pasajes favoritos en este sentido, que creo que también deben ser memorizados, es Romanos 6 y Colosenses 3. Roto el poder del pecado y viviendo en vida nueva, como lo describe Colosenses 3. Entonces, hablando del tema de la memorización, creo que debemos memorizar capítulos completos. Entonces, por eso Romanos 6, Colosenses capítulo 3. Si el proceso de madurez espiritual, el proceso de asemejarnos a Cristo, dependiera solo de Dios, lo que depende solo de Dios, ¿qué resultado tiene? Cuando Dios hace algo, ¿cómo lo hace? Entonces, si el proceso de santificación dependiera solo de Dios, todos seríamos... ¿Seríamos qué? Santos. Si no involucrara un compromiso alguno de parte de nosotros, todos seríamos bien espirituales. Aquellos que viven vidas santas lo hacen porque Dios les da la capacidad de hacerlo y también porque quieren hacerlo. Alguno dirá, ay, pero no me diga así porque me hace sentir incómodo, como que dependiera de mí. Bueno, le vengo a decir que requiere su participación. Y todo es por gracia de Dios. Pero requiere su participación.
Los que viven vidas santas aman al Señor profundamente y desean agradarle en todo, porque su amor les constriñe. Según a los Corintios 5:14. O sea, es irresistible para ellos. Quieren ser como Jesús. Y están dispuestos a pagar el precio para lograrlo. Admiran al Señor y quieren ser como Él, como yo imito a Cristo. Efesios 5:1 que dijo Pablo. Personas santas desean, y cuando hablo de personas santas no estaba hablando ni de estatuas, ni de personas que se las tiran de santos. No, eso no es la idea. Estoy hablando de personas piadosas que tienen un andar cercano con el Señor. Que se les ve la obra de Dios en sus vidas. Desean conocer a Dios. Esa actitud de querer conocer a Dios, de querer crecer, de amar a Dios. Esa actitud es muy diferente a la mediocridad presente en muchos que asisten a las iglesias, que están satisfechos solo con ser salvos y tener el cielo asegurado. Yo no voy para el infierno, yo soy salvo, yo creo en Jesús, a mí no me venga a hablar de ningún compromiso adicional. Eso no es consecuente con una persona salva. Es triste la falta de vitalidad espiritual, la falta de fruto, la falta de visión por el reino de Cristo y la vida sacrificada. Es triste eso que se ve tan frecuentemente. La falta de sensibilidad al propósito de Dios es un impedimento para el desarrollo de un carácter semejante al de Jesús. Entonces lo que necesito es ser sensible al propósito de Dios, si es que voy a crecer. Si no, puedo tener todas las buenas intenciones del mundo, pero no voy a crecer. Eso es como cuando hablamos de la tentación. Entonces el ejemplo de alguien que dice, Señor, yo no voy a pecar. Y Señor, no dejes, entonces alguien que dice, yo no voy a pecar, pero no toma pasos para evitar pecar. Es como quien dice, Señor, no permitas que esta Biblia se caiga del atril. Señor, te lo estoy pidiendo encarecidamente. Voy a ayunar, Señor, para que este libro no caiga esta Biblia no caiga del atril. Señor, te lo pido encarecidamente. Señor, Señor, no dejes que se caiga. ¿Y qué va a pasar si lo sigo empujando? Pero es que yo estuve orando. Bueno, estuve orando, pero no tomó los pasos que necesitaba para vivir en la vida santa. Ten mucho cuidado. El enfriamiento es peligroso porque deshonra a Dios. El enfriamiento es peligroso porque puede volverse una muy mala costumbre. El enfriamiento es peligroso porque es sumamente contagioso. Ten por seguro que rendirás cuentas ante el Señor por eso. El desarrollo del carácter del creyente, el desarrollo de una semejanza al Señor Jesús, es obra del Espíritu Santo en una vasija, en un cuerpo, en una vida rendida a Él. Dios obra en nosotros para que deseemos lo que a Él le agrada. Dios obra en nosotros para que hagamos lo que agrada. Nosotros debemos ocuparnos de nuestra salvación. Y tenemos esa idea de la capacitación de Dios en Filipenses 2, 12 y 13, que leo. Filipenses 2, 12 y 13. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto para el querer, el buen deseo, como el hacer, la realización para su buena intención. Entonces Dios me da el deseo y me da la capacidad de cumplir ese buen deseo. Todo es de Él. Entonces toda la gloria debe ser para Él. Así debe ser. No soy yo, sino Cristo en mí. Nuestra salvación no es por obras, no es por méritos, pero sí es para obras que Él
ordenó de antemano, Efesios 2:10. No es por obras, pero sí resulta en obras. Las obras no son base de la salvación, pero sí son resultado de la salvación. El Espíritu Santo que mora en los creyentes obra para producir fruto, para producir un carácter transformado semejante al de Jesús. El fruto del Espíritu es gozo, paz, amor, bondad, benignidad, fe, mansedumbre. Uy, me salté uno. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El Espíritu Santo que mora en los creyentes obra para producir ese fruto. Y el fruto es un carácter transformado, semejante al del Señor Jesús. Entonces, Él lo hace. Eso es un lado de la moneda. Del lado humano, del lado de mi responsabilidad, se nos llama a crucificar la carne. Entonces, leamos de corrido Gálatas 5, 22, 23 y 24. Gálatas 5, 22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 24. Pues los que son de Cristo se esperan quieticos a que la versión 4.0 de santificación se active. ¿Dice eso o no? Los que son de Cristo, Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Duele, requiere intencionalidad, crucificar la carne con sus deseos, sus pasiones y deseos. Entonces, del lado humano se nos llama a crucificar la carne, a tomar nuestra cruz, Lucas 9, 23, y rendir nuestras vidas para su gloria. Leo Juan 12, 25. Entonces habla de rendición de una vida. Juan 12, 25. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Rendir mi vida para su gloria. Ahora, según Santiago 1:3, ¿cuál es la forma normal en que Dios va desarrollando un carácter piadoso? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, para lograr un carácter como el de Cristo, normalmente están involucradas dificultades. Uy, esa parte como que no me gusta. Pero eso es parte del proceso. Eso es bien difícil, pues pone a prueba la vitalidad de nuestra fe. Para lidiar de forma efectiva con las dificultades, es muy útil tener a alguien que nos acompañe en este proceso. Entonces aquí les animo, cuando hablamos del discipulado, consíganse un compañero de oración. Alguien que les ayude a poner en perspectiva lo que Dios está haciendo en su vida. Un ayudante, un amigo de verdad a quien rendimos cuentas. Y lo voy a decir más adelante, pero es hombres con hombres, mujeres con mujeres. Para ello, si voy a tener un compañero de oración, es alguien que tiene la libertad para decirme la verdad. Y para que alguien me diga la verdad y lo acepte, necesito humildad para recibir corrección. Y eso es sumamente retador para los que tendemos a ser autosuficientes. ¿Alguien tiende a la autosuficiencia? ¿A alguien le cuesta que le corrijan? Yo levanto la mano un pie alto. Pero vale la pena. Hablemos de los rasgos y las metas del desarrollo del carácter. La razón obvia por la cual hay listas en las escrituras de las cualidades del carácter es para que desarrollemos metas piadosas. O sea, ¿por qué cree que en 2 de Pedro 1, 5 al 8, 2 de Pedro 1, 5 al 8,
¿Por qué está esta lista en la Biblia? 2 de Pedro 1, 5 al 8. Usted me dirá. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, eso está muy bueno ese pasaje, pero eso es 1 de Pedro capítulo 1, y yo debo estar leyendo 2 de Pedro capítulo 1. ¿Por qué está esto en la Biblia? 2 de Pedro 1, 5 al 8. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, a la fraternidad amor. Pregunta de opción múltiple. Esos versículos están allí para que chicos lo memoricen y se ganen una beca para ir al campamento. ¿Sí? ¿Es esa la razón por la cual está allí? Ojalá que les den una beca para ir al campamento para aprender esos versículos. ¿Por qué está lista ahí? Porque Dios quiere que yo aprenda esa lista y desarrolle esas cualidades. ¿Sí? Es por eso que está en la Biblia. Entonces, esto es como mirar en un espejo y digo, Señor, tú quieres que añada a mi fe virtud, a eso conocimiento, a eso dominio propio, a eso perseverancia, a eso piedad, a eso fraternidad y a eso amor. Entonces me es dada esa lista para que yo la estudie, para que comprenda y le diga, Señor, me falta mucho por desarrollar perseverancia. Quiero estudiar cómo ser una persona paciente, perseverante, fiel, que prosigue hasta la meta. Dios quiere que desarrolle metas piadosas. Pero esa lista en sí, estando ahí, esa lista no me hace nada, ¿verdad? La leo y la releo y digo, qué bonita esa lista. Pero no me ayuda la lista a menos que medite en ella, considere mi vida a la luz de ellas y busque el crecimiento en esas áreas. ¿Me entienden? Entonces, el contenido bíblico es bien bonito y qué chévere es leer. Pero si no medito en eso, si no busco la ayuda de Dios para ser transformado, de aquí a 20 años voy a ser el mismo, con los mismos problemas. Y diciendo, ay hermanito, es que usted sabe cómo es, la vida es muy dura y yo trato de crecer, pero no crezco. Es entendible y le creo. Pero a no ser que el Espíritu Santo esté obrando en usted y tenga la intención de crecer, no va a crecer. Y cuando llegue a rendir cuentas, no es que los ancianos no me visitaron frecuentemente, usted sabe. No es que Wilson no me llevó a pescar. No, entonces sí, Yo no le estoy pidiendo que me lleve a pescar, no, es un ejemplo nomás. Buscamos el crecimiento en esas áreas. Por eso Santiago recuerda a sus lectores que las pruebas pueden desarrollar paciencia, deben desarrollar paciencia. Y esperar en Dios puede ayudarnos a desarrollar perseverancia. El fruto del Espíritu, en Gálatas 5 lo leímos. Esta lista de virtudes en 2 de Pedro 5:8 son ejemplos de esas listas que debo estudiar, sobre las cuales debo meditar, y por la gracia de Dios debe haber avances en esas áreas. Consideremos algunos de los rasgos principales mencionados más de una vez en la Biblia. Entonces, esto es lo de este estudio. 10 rasgos de carácter de Jesús que deben estar presentes en mi vida también. Teniendo presentes las metas del carácter y confiando en el poder del Espíritu de Dios que mora en los creyentes, podemos esperar más madurez, una mayor semejanza al Señor Jesús. Entonces, número 1, amor que se sacrifica, y el orden no es importante, pero sí vamos a hablar de rasgos del carácter del Señor Jesús que deben estar presentes en mí. Primero, amor que se sacrifica. La compasión, la firmeza, el perdón y la entrega del Señor son maravillas absolutas del amor perfecto.
Él demostró que el amor es más que lo que sentimos. Es más bien lo que hacemos. El amor es una acción más que un sentimiento. De tal manera amó Dios que dio. O sea, el amor lleva una acción. El amor verdadero se demostrará primero hacia Dios y luego a los demás. El primer mandamiento y el que le sigue. Mateo 22, 37 al 40. La Biblia no nos ordena amarnos a nosotros mismos. Es más, en la Escritura el amor propio es considerado un rasgo negativo. En los últimos días, dice Pablo en 2 Timoteo 3:2, los hombres serán amadores de sí mismos. Entonces, mi mayor problema no es falta de amor propio, mi mayor problema es un exceso de amor propio. Ese es mi problema. Yo debo menguar y él debe crecer. El amor es una marca del verdadero discípulo de Dios. Y en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, Juan 13:35, en que tienen amor los unos por los otros. El amor es un mandamiento directo del Señor, apelando a la voluntad, no a nuestras emociones. Deben amarse unos a otros y deben amar a Dios. Juan 15:12. Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Es un mandamiento directo de Cristo. Es una prueba de la vida espiritual. Es una base de la seguridad de que verdaderamente le pertenecemos al Señor Jesús. Primera de Juan 3:14. Sabemos que somos salvos si este rasgo si esto es característico de nosotros. Esa clase de amor debemos manifestarlo no solo a quienes nos tratan con amor, sino también, como dijimos esta mañana, a nuestros enemigos. Mateo 5:44. Bíblicamente el amor, más que un sentimiento, es una decisión. Amor que se sacrifica. Amor como el del Señor Jesús. Él amó, yo debo amar a quienes me rodean. Característica número 2, algo más que quiero decir en cuanto al amor. Según 1 Corintios 13, 14 al 7, el amor es sufrido y benigno, no guarda rencor, no tiene envidia, es paciente, no se irrita, es considerado, no es egoísta. El amor es Cristo viviendo en mí como una vasija rendida a Él. Mi vida debe reflejar y transmitir su amor. Solo el Señor Jesús puede capacitarte para amar de esa forma, de una forma sacrificada. Número 2 es autodisciplina. Autodisciplina se deriva de la palabra discípulo. Y no habrá un discipulado efectivo si no hay autodisciplina. Entonces, lo de un discípulo indisciplinado es una contradicción de términos. Yo lucho con eso. No quiero ser un discípulo indisciplinado. Y necesito que la palabra de Dios esté obrando en mí. Necesito disposición para estar bajo el control y hacer lo que Él quiere y no lo que quiero yo. La autodisciplina, la templanza, el dominio propio es un aspecto del fruto del Espíritu Santo. Es una de las evidencias de una vida controlada por el Espíritu. El Señor Jesús fue el hombre más disciplinado que jamás haya existido. Puedes concebir que en algún momento Jesús haya perdido el tiempo. Puedes concebir que en algún momento Jesús haya tomado una mala decisión. Puedes imaginarte siquiera que haya llevado una vida desordenada. No, fue el hombre más disciplinado que ha existido. Las fallas morales se deben normalmente a la falta de disciplina propia. Por eso Pablo dice, el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad es provechosa para todo.
O sea que si no soy disciplinado, si no soy piadoso, soy capaz de cometer cualquier barbaridad. Por eso es necesario la disciplina en todas las áreas de mi vida. El tiempo que paso mirando Facebook, el tiempo que dedico a mirar mensajes, el tiempo que dedico a ver las noticias. En todas mis áreas debo ser mesurado. Debemos vigilar constantemente nuestros pensamientos, constantemente vigilar lo que decimos, evaluar en todo tiempo lo que hacemos y el uso de nuestro tiempo. En las pruebas difíciles necesitamos autodisciplina para resistir las penas y hacer lo que debemos hacer cuando no nos apetece. La acción resuelta es la que deliberadamente niega y crucifica los intereses propios a fin de servir a Cristo. En el tiempo que estoy negando mis intereses propios y crucificándolos para servir a Cristo, en su nombre también servir a los demás. La disciplina personal, el dominio propio, no es asunto de días o semanas. La disciplina personal, el dominio propio, es un asunto de toda una vida, aplicando el principio de decirle sí a Dios y no a mí mismo, constantemente en ese proceso. Digo barbaridades porque tengo una lengua suelta y debe estar bajo el control de Dios. Me enojo y digo lo que no debo decir porque mis emociones no están completamente bajo el control de Dios. Y así, esas son mis luchas. Siento orgullo porque se me olvida que es Dios y no yo. Y esas son las áreas en las cuales menos de Miguel, más del Señor Jesús. La autodisciplina es responsable en vez de autoindulgente. La autodisciplina me ayuda a someterme a Dios y a la autoridad competente. La autodisciplina me lleva a andar por fe y no por vista. Me ayuda a perseverar cuando quiero rendirme, cuando quiero dar por terminadas las cosas, cuando no quiero más. La autodisciplina me ayuda a perseverar y a terminar, a perseverar en vez de dejar las cosas a medias. Y les cuento que la autodisciplina es mi mayor reto en la vida. Número 3, la paciencia. El ser sufrido. Es tener autocontrol aún siendo provocados. La paciencia no toma represalias. La paciencia es tener un vínculo vital con el Señor Jesús. Y ese vínculo vital con el Señor Jesús debe llevar a que mis emociones estén bajo su control. Emociones. El hecho de que sea dominado por sentimientos como la ira deja ver un grave problema espiritual. Y cuando tengo un problema espiritual no debo obviarlo ni subestimarlo. Nunca olvidaré una vez que me pidieron que hablara sobre las cualidades de un anciano. Y estaba enseñando y mirando cualidad por cualidad y llegué a de ser sobrio, autocontrolado. Y recuerdo que dije en voz alta, imagínense la irresponsabilidad desde el púlpito, decir, bueno, pero claro, yo no soy eso. Y de repente era como si bajó un rayo que tendría que haberme partido, pero por la gracia de Dios diciendo, ¿y tú quién eres para burlarte de un requisito que yo di? ¿Tú quién eres para pensar que eso aplica a todo el mundo menos a ti? El regaño fue fuerte. Gracias a Dios, que me ama tanto,
que no me deja como estoy. Cuarto, fidelidad, constancia, confiabilidad. Se requiere de un buen obrero administrador, dice 1 Corintios 4:2, que sea hallado fiel. El incumplimiento en cosas pequeñas, dijo el Señor Jesús en Lucas 16, el incumplimiento en cosas pequeñas indica una falta de fiabilidad también en asuntos de mayor peso. Es imprescindible la virtud de la fidelidad, de la confiabilidad al manejar fondos y ante toda responsabilidad. Quinto, valor en medio de las pruebas. El Espíritu Santo no nos da un espíritu de temor o de cobardía, 2 Timoteo 1:7. Jesús les dijo a sus discípulos muchas veces, no teman. El valor no es que no estoy consciente del peligro. El valor no es frescura. Eso no es valor bíblico. Más bien el valor es, a pesar de las dificultades y las pruebas, dependo de Dios de forma intencional. Muy consciente del peligro, muy consciente de los riesgos, pero tengo confianza en Dios. Ante una situación difícil, una persona temerosa, imagínense, ahí estamos con explosivos y la persona miedosa nos daña a todos. Entonces, el temor realmente en un equipo, en un grupo, realmente causa muchos daños. Necesitamos el valor que Dios da. Para no poner en riesgo al grupo. Número 6, celo o pasión por las cosas de Dios. Nunca alguien ha tenido un compromiso mayor con las cosas de Dios que el Señor Jesús. El celo de tu casa me consume. Fue lo que recordaron sus discípulos cuando Él efectuó la limpieza del templo. El Señor tuvo un compromiso fuerte con las cosas de Dios. El celo es lo opuesto a la tibieza. ¿Y qué piensa Dios de la tibieza según Apocalipsis 3, 15 al 16? Lo hace nauseabundo. La pasión no debe ser impulsiva o equivocada. Entonces, celo no es decir, voy a hacer lo primero que se me ocurre. Eso de desbocado no es celo. Eso es ser impulsivo, inmaduro. Entonces, la pasión no es impulsiva o equivocada. La obra del Señor necesita más personas comprometidas, más personas enfocadas, más personas resueltas. Rasgo número 7, que ejemplificó el Señor Jesús y también se nos llama a nosotros a tenerla, es la humildad, la mansedumbre. El Señor Jesús dijo que sus discípulos debían aprender de Él a ser mansos y humildes, es llevar su yugo sobre Él. Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos y favorece a personas humildes. Mi tendencia natural es a ser peleón y a insistir en que se haga lo que yo quiero. Sin embargo, Dios me invita a ser amable, reconciliador, uno que escucha y cede. Esto combate nuestra carne y nuestra carne se resiste a estos rasgos de carácter. Pero Dios nos llama a ser como Jesús. Y es su voluntad que nos parezcamos a Cristo. Número 8 es gracia o favor inmerecido. El discípulo debe caracterizarse por la gracia en todas sus relaciones. Creo que a todos nosotros nos resulta difícil mostrar gracia hacia ciertas personas.
No sé cómo es contigo, pero sé conmigo, soy tan paciente con algunas personas, pero largo. Y hay otras personas donde tengo una mecha bien corta. Y dicen una palabra o dos palabras. ¿Le pasa a usted o solamente soy yo? Gracia. Debido a que Dios me trató a mí con gracia, debo extender el mismo trato hacia los demás. Si Dios me tratara conforme a mis pecados, hace ratos me hubiera acabado. No me ha dado lo que yo merezco. Me ha tratado con gracia. Es bueno recordar Salmo 130, 3 y 4. Salmo 130, 3 y 4. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Me trató con gracia. No tuvo en cuenta mis pecados. Número 9, santidad. Vivir separados del pecado y ser apartados para el servicio a Dios. Dios ordena a los creyentes a ser santos. Me seréis santos porque yo soy santo. 1 Pedro 1:16. Lo de la santidad es un mandamiento ligado a su propio carácter. Dios no tiene comunión estrecha con quien consiente el pecado, con quien anda en impureza o rebeldía. Salmo 66, 18, leo. Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Lidiar con la impureza, no excusarla ni minimizarla. Y rasgo número 10, gozo. Juan 15, 11. Juan 15, 11. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Mi gozo, su gozo, perfecto, completo. Jesús vivió siempre con gozo. Si alguien tuvo razón para deprimirse, pero Él vivió siempre con gozo y desea que nosotros hagamos lo mismo. La tristeza, el pesimismo y el desánimo no son actitudes piadosas. No, es que yo soy medio melancólico. Bueno, pero si vives sin esperanza en Dios, eso es una falla de carácter. No quiere decir que siempre te estés riendo a carcajadas, ni que seas el molestón del grupo. El gozo es más que estar feliz, 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 feliz. Ay, qué rico, qué chévere. Porque no todo es rico y chévere. El gozo no depende de que las circunstancias sean favorables. Más bien el gozo es confianza absoluta de que Dios sabe lo que hace, que no ha perdido el control, aún en las cosas bien difíciles de enfrentar. Bueno, podríamos mencionar muchas virtudes más, como la bondad, la honestidad, la paz, tranquilidad interior o quietud. Podríamos hablar de gentileza, piedad, buena voluntad y diligencia. El punto es este. Jesús fue estos 10 y mucho más. Debemos parecernos cada vez más al Señor Jesús. Con Biblia en mano, el discípulo debe evaluar a diario el desarrollo de su carácter, dando gracias a Dios por los avances, pidiendo perdón por los fracasos, siendo perdonado y reconciliado, y permaneciendo firme en la meta de asemejarse a Jesús. Yo tengo el hábito de que por la noche digo, Dios, esa conversación que tuve hoy, mostré mucho orgullo. Dios, en esa conversación que tuve hoy, mostré una falta de perdón, di más información que de lo que tendría que haber dado.
y trato de tener un tiempo de evaluación. Lo que quiero hacer es, antes de decirlo, pensarlo para no lamentarme después. Ese es el proceso en el cual estoy. Señor, controla, no solamente recuérdame mi pecado, sino ayúdame a no pecar. ¿Cómo podemos desarrollar en nuestras vidas estas virtudes? ¿Cómo podemos ayudar a otros a crecer en estas áreas? Debemos ponernos a disposición del Señor para ser moldeados a su imagen, como el barro en las manos del alfarero. Debemos fijar la vista en Cristo y ser imitadores suyos. Necesitamos orar con creyentes piadosos que están al tanto de nuestras luchas y nos animan a crecer. Hay gente que conoce tus luchas. Hay gente a quien tú le cuentas tus cosas y dices, ora por mí. Debemos ser conocidos por los demás. No debemos contarle todas nuestras cosas a todo el mundo, pero debemos tener una o dos personas que conocen muy bien nuestras luchas, que nos llaman a cuentas, que nos preguntan cómo estamos, que oran por nosotros. Creyentes piadosos que están al tanto de nuestras luchas y nos animan a crecer. Aferrémonos a las promesas de Dios. Aferrémonos a la victoria de Cristo que rompió el poder del pecado sobre nosotros. Hablaba de memorizar Romanos 6. Romanos 6 está lleno de verdades que yo necesito para comprender mi proceso de discipulado, de santificación. Romanos 6:6, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Necesito recordar esa verdad a diario. No debo vivir esclavizado del pecado, sino libre en Cristo. Necesitamos pasar más tiempo estudiando la Biblia. Debemos servir activamente al Señor. Tengo una idea más que quiero compartir aquí. Estamos hablando del discipulado y en los afiches hablaba de la tarea inconclusa. Y yo les dije en la primera sesión que la tarea más inconclusa soy yo. Dios está obrando en mí. Pero también al hablar de una tarea inconclusa estamos hablando de hacer discípulos, ¿verdad? A lo que me refería en la primera charla es que no debo preocuparme por discipular si yo no estoy siendo discipulado, porque los mejores discipuladores son los que están en un proceso de discipulado de ellos mismos. Generalmente las debilidades o los defectos del carácter no son corregidas por una enseñanza en grupo. Entonces hoy estamos hablando de ideas y espero que más que uno dice, uy, eso me tocó, uy, ese es un cambio que yo debo hacer por la gracia de Dios. Pero realmente en una reunión como esta no hacemos más que lo que fuera una radiografía o una imagen diagnóstica. Con lo que hemos hecho hoy, espero que más que uno diga, eso es algo con lo cual tengo que lidiar. Pero yo también puedo ir a tomarme una tomografía y veo el resultado y lo escondo dentro de ahí en mi casa y no lo llevo al médico y no hago nada al respecto. Y eso sería lo que nos podría pasar si el Señor nos ha hablado hoy acerca de un área de nuestra vida y vamos a casa y decimos, algún día voy a lidiar con eso. Enseñanza en grupo nos ayuda a identificar nuestros problemas, pero realmente lidiar efectivamente con un problema requiere un proceso de discipulado uno a uno, hombres con hombres, mujeres con mujeres, diciendo, ora por mí, Dios me ha hablado en cuanto a esta necesidad de mi vida. Entonces espero que de hoy salga el ofrecimiento y la disposición de decir necesito un compañero de oración. Las debilidades o los defectos del carácter son diagnosticados quizás en una reunión como estas, pero no son corregidas por una enseñanza en grupo. Más bien se necesita atención individual
al responsabilizarnos ante una persona. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, deben con franqueza hablar de sus necesidades. Estamos hablando de una amistad verdadera que busca animar a la mayor semejanza a Cristo. Tales relaciones facilitan el crecimiento espiritual. Ahí ocurre el discipulado uno a uno, hablando sinceramente, orando los unos por los otros. Debemos buscar a alguien dispuesto, que nos anime a desarrollar un carácter cristiano. También debemos ponernos a disposición de otros para animarlos en su proceso de parecerse más a Cristo. El discipulado, el proceso por el cual Dios obra en mí para hacer que me parezca más a Jesús. Necesito eso. Y el discipulado también es el proceso por el cual yo ayudo a otros en su andar con Cristo. Espero que esto no sea algo teórico de decir, ¡ay, qué bonito eso! Sino que nos demos cuenta que necesitamos crecer y necesitamos ayudar a otros a crecer. Que el Señor nos use para la extensión de su reino. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Esto del crecimiento y el parecernos a Cristo es algo que tú haces primeramente, pero que también requiere nuestra participación, haz que seamos conscientes de los recursos que tenemos para cambiar y también de la responsabilidad que tenemos para cambiar. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.